Si fuera poco, va a ser papá próximamente. Claro, es la última creación, ¿no? Es la más importante. Sí, es como si fuera poco, hay que ponerle un broche. Felicitaciones Un milagro. a Eduardo y a Eli también por ese proyecto tan lindo. Sí, estamos más que alegres. Bueno, arrancamos por esta foto, la foto de la Argentina hoy. Hemos visto todas las huellas de real estate. ¿Cómo la ve? Es pregunta que se le hace hoy muy modo de época. ¿Cómo está viendo esta etapa? Bueno, en general, bien, ¿no? O sea, pensemos lo que es la Argentina, o sea, este gobierno lo que tomó, o sea, la Argentina quebrada por donde la mires, o sea, el sector externo, reservas negativas, importaciones no pagas, un tipo de cambio totalmente atrasado, una brecha altísima, etcétera. Todo el mundo pensando en dólares, muy baja demanda de dinero, difícil de controlar la curva de pesos, precios retrasados, un déficit enorme de la tesorería. O sea, realmente la Argentina estaba al borde de la hiper, estábamos navegando una tasa de un 13% de inflación, con precios controlados, y como dije anteriormente, muy malas expectativas. O sea, era muy difícil, es muy difícil administrar esta situación, ¿no? Económica, financiera, social, y con las expectativas que digo. Entonces, el gobierno lo que logró fue producir un cambio de expectativas violento en relación al peligro de la hiper. Entonces, nadie pensó en esa posibilidad. Al principio sí hubo una fuerte suba de la inflación, diciembre, enero, y después hubo una fuerte baja, ¿no? de esa inflación al 4.2. Entonces, tal vez esa desaceleración fue realmente rápida, inesperada, y en el medio tuvimos el comportamiento de los flujos por comercio exterior naturales, bueno, no naturales porque toda la parte del importado sigue muy regulado, los bopreales, o sea, hubieron varias medidas para tratar de administrar los flujos negativos del sector externo, y las inversiones especulativas, que son muy traicioneras porque te acentúan la volatilidad del tipo de cambio. Entonces tuviste una baja muy fuerte en el dólar, a mi juicio, bueno, con el diario del lunes exagerada, ¿no es cierto?, tocando casi los 1.000 pesos, y ahora lo que sabemos que está tironeado es precisamente la política cambiaria, el sector externo, la demanda de dólares y una violenta recuperación no deseada del tipo de cambio, ¿no? Pero tenemos un gobierno que ideológicamente cree en el superávit fiscal, es algo ideológico, es algo que lo dijo, si bien habló de la motosierra y de la casta, en realidad el ancla monetario fue dado más, en el corto plazo, digamos, sí, fue dado más por la licuación que por la misma política fiscal, que tiene un impacto a mediano o largo plazo, ¿no? Pero bueno, pero eso no importa, o sea, la realidad es que la variación monetaria disminuyó enormemente, y después también la idea de sanear el balance del Banco Central, con las últimas medidas también que se agregan de transferir los pasivos remunerados a la tesorería, ¿no? ¿Y qué tenemos que mirar, Eduardo, perdón, de este dólar? Hablaba recién de cómo fue la evolución desde que asumió el gobierno de Milei a lo que viene. Digo, ¿lo ve en una buena relación con el peso? ¿Lo ve caro? No, o sea, el problema, bueno, o sea, vos, lo difícil es que vos tenés que poner en equilibrio la política cambiaria y el sector externo. Tiene que estar en equilibrio lo fiscal y tiene que estar en equilibrio lo monetario, y con un ojo puesto en nivel de actividad, el crecimiento.
Y sobre todo eso tenés las expectativas, que Keynes tanto nos ha hablado, ¿no? Entonces, hoy las expectativas no están a favor, haber habido un cambio de expectativas muy grande referido a la política cambiaria. Entonces, ahí hay un problema, o sea, el problema que tiene que solucionar el gobierno es precisamente eso, ¿no es cierto? O sea, el viernes hizo un comunicado sano para tratar de normalizar la actividad del Banco Central, que hace años que tenemos un Banco Central totalmente anormal, digamos, pero no da respuesta con relación a los flujos del sector externo. Entonces los flujos del sector externo no están siendo favorables, no estamos pudiendo comprar los dólares para hacer frente a los compromisos en dólares. O sea, de acá a fin de enero te vencen 7.000 millones de dólares. Entonces, me parece que el ideal sería lograr un acuerdo con el fondo y que ingresara dinero y en todo caso producir un toque marginal, o sea, un toque razonable en el tipo de cambio. Me parece que el gobierno ha conseguido algo muy favorable, que precisamente es haber reducido la tasa de inflación y por otro lado haber logrado que, a pesar de la fuerte caída en la actividad, a partir de marzo, abril, la economía haya hecho un bottom-up, ¿no es cierto? O sea, hoy la economía a niveles mucho más bajos se está recuperando, ¿no es cierto? Entonces, claro, el gobierno no quiere producir una devaluación porque se le va a precios y se le va a nivel de actividad. Pero el tema es cómo cambiar las expectativas. O sea, si no tenés dinero fresco, si vos tuvieras dinero fresco, porque en realidad a la Argentina se le pide pagar los intereses y los vencimientos de la deuda. O sea, que es algo, no es que sea insólito, porque somos el peor alumno de la clase en el planeta, en el mundo planeta, pero es imposible. O sea, vos no podés pagar el vencimiento de la deuda de capital de un país. O sea, los países renuevan el interés. O sea, nadie habla, pero Estados Unidos tiene una deuda que ya va a atravesar el 100% del producto y un déficit del 7% anual, ¿no? Entonces, nosotros decimos, no, vamos a convertir al dólar, vamos a dolarizar. Bueno, la inflación que ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años, el costo de construcción ha aumentado 100%, ¿no es cierto? En 10 años. Claro, sí, más o menos desde que nosotros hicimos Val Harbor, menos también. Durante la pandemia ha habido un aumento de costos enorme. Entonces, cuando ustedes piensan, no, bueno, el costo de la construcción en dólares está 20% más caro que el 2018, pero bueno, el 2018, ¿cuánto está en Estados Unidos? ¿Cuánto aumentó? Más que el 20%, ¿entendés? Entonces, siempre lo referimos al dólar. Y el dólar tiene un cambio, es muy volátil el dólar en Argentina. Entonces, nosotros siempre estamos comparando esa volatilidad. Entonces vos por ahí tenés el dólar muy bajo, entonces tenés un aumento muy grande del costo de la construcción, y después tenés una suba violenta y entonces cae. Y yo creo que tenemos que tratar de llegar al equilibrio macro para cerrarte, y entonces pensar en aquello que realmente te da la composición del costo de construcción, que es en todo caso la apertura de la economía. O sea, vos vas a Paraguay, a Chile, y el costo de la construcción es una fracción que lo de acá. Vas a Uruguay y lo tenés al doble casi, o al 150%, ¿no es cierto? Porque son un estado muy grande, que es otra de las cosas que el gobierno quiere también, lo sabemos bajar, ¿entendés? Entonces, bueno, hay que tener esas miradas, me parece, de ese ángulo, ¿no? ¿Hizo bien el gobierno en no salir del cepo? Vio que hay un debate, usted es economista también, entre muchos economistas muy prestigiosos, todos ellos, algunos que dicen
lo está haciendo todo mal, otros que dicen lo está haciendo muy bien. El propio Arriazu el otro día tuiteó a través de su cuenta de macroanalistas, puso ladran Sancho cuando el gobierno advirtió que no saldría del cepo, lo vio como una buena medida. Yo lo que veo es que estamos ahora es como una tablita. Entonces, la apariencia de la tablita a nadie le gusta, digamos. Cuando nuevamente, si vos tenés las expectativas que están en contra, por ahí es pedirle demasiado a la economía. Si vos agarrás, vos devaluás, ponés la devaluación que hubo en diciembre, después ponés la devaluación del 2, al principio eso te viene bien porque cambiaste expectativas, tenés ingreso de flujos y bajaste la tasa de interés, una tasa negativa enorme, y sin embargo hubo carry, porque la gente anticipó la política cambiaria, digamos. Pero a medida que pasaron los meses y el aumento de los costos y la baja de la tasa nominal, que la llevan al 40%, ahí ya una baja del dólar terrible, entonces ya el carrying tiene un riesgo enorme, porque bueno, no vendés a 1.003, sino vendías a 1.050. Entonces, ahí fue cuando se produce el cambio de expectativas, los meses se fueron sucediendo, se viene el cronograma de pagos, el central deja de comprar reservas, está sacrificando el 20% de las exportaciones, que lo vende al contado con liqui, no el Banco Central. Entonces, eso el mercado lee que no cierra. Entonces, salir del cepo, ¿de qué manera? Para mí tiene que haber un ingreso de dólares para respaldar el flujo del sector externo, para que vos puedas flotar, porque si vos flotás y entonces el dólar, por ahí tenés una devaluación del 30-40% del dólar oficial, y bueno, ahí tenés un costo económico, un costo inflacionario, un costo de actividad muy pronunciado. Entonces me parece que la liberación del mercado tiene que venir con un apoyo financiero, que la Argentina, o sea, logró todo esto sin un dólar neto de apoyo, ¿entendés? O sea, Macri, la ventaja que tuvo es que entró una economía muy complicada, pero no estaba endeudada, porque el kirchnerismo no le dan crédito, y entonces tiene una gran ventaja que la deuda era por ahí 20%, la deuda externa era 20% del producto. Nosotros estamos en una deuda consolidada como un 80% del producto, ¿no? Con lo cual ahí cambian las expectativas. Eduardo, lo llevo al mundo de real estate. Arranco por el pasado reciente. Me acuerdo hace muchísimos años de haberlo visitado en sus oficinas de Consultatio, que usted tenía una maqueta y me decía, bueno, acá va a haber colegios, acá va a haber un lugar para la gente, un centro de salud, acá vamos a tener restaurantes. Y uno miraba, después íbamos a visitar el lugar y un pantano, ¿no? Hoy es Nordelta, que era una maqueta que usted tenía en su oficina allí en Consultatio, y me contaba este futuro que iba a venir, y uno escribía la nota un poco escéptico, por entonces se convirtió en más que la realidad que había prometido. ¿Cómo fue el momento eureka, el momento de la idea donde usted dijo, este va a ser mi proyecto de vida, y la realidad? Bueno, yo en realidad empecé mi carrera en el sector financiero, Bancos. Pero desde chico siempre tuve una atracción natural con el desarrollo inmobiliario, ¿no? Aparte también lo veía como una alternativa de inversión en un portafolio, ¿no? Veía propiedades que estaban baratas, etc. Pero bueno, me fue muy bien en lo financiero, pero en un momento de mi vida digo, no quiero ser una cuenta corriente. O sea, yo una persona que... No quiero ser una cuenta corriente es un gran título. Sí, porque yo por ahí tenía el 90% líquido en mi patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, cuando subía al riesgo país, yo vendía y en un día me convertía en un ciudadano extranjero, ¿entendés? Y entonces cuando había un cambio de gobierno, venía un nuevo ministro de Economía, etcétera, veías que las expectativas son buenas, ingresabas todo
y comprabas bonos y comprabas pesos, ¿entendés? Acciones, etc. Entonces quise empezar a hacer algo, de dejar algo, y ahí fue cuando comencé a desarrollar en la zona Catalinas y empecé a ser desarrollador inmobiliario, ¿no? Ese fue un cambio, me fue inclinando mucho te diría que más que lo financiero que hacía antes, ¿no? En una etapa, ¿no? Ahora estoy un poquito más equilibrado, ¿no? Y ahora con el diario del lunes, mira, Nordelta, que ya está en la etapa final de terrenos, ¿no? Me lo había comentado. Bueno, sí, Nordelta tiene dos barrios, pero también está haciendo acuerdos con vecinos, entonces serían unos 4 barrios, por ahí les quedaría 20% de los terrenos, y tenemos el centro de Nordelta Centro, que son 38 manzanas, son 380.000 metros, donde eso puede llevar, no sé, 15 años, no sé si lo veré o no, pero están viniendo universidades, muchas universidades. Estamos haciendo el área Beta, que es un centro de innovación, tecnología, de emprendedores. Bueno, está Swiss Medical, y tenemos distintos proyectos de viviendas, gastronómicos, de diseño, boutiques, etcétera, etcétera, que es muy interesante como centro urbano, muy desafiante, que eso es como que corona Nordelta, ¿no? Porque le agrega un complemento más de servicio de ciudad, no es solamente un barrio más, ¿no? Más de comunidad. Arranco ahora con dos perspectivas, la del inversor y la suya como inversor. La suya como inversor, ¿es un momento para invertir en proyectos de real estate? ¿Es un momento para mirar y ver? ¿Es un momento para esperar? ¿Dónde estamos? No, nosotros siempre invertimos. Hay veces que obviamente tenés todas las vicisitudes de la macro. Nosotros pensamos en el largo plazo y lo que buscamos, como todos nuestros colegas, es darle valor a los proyectos que realizamos, ¿no? Y después, bueno, lo que ocurre es que a veces hay proyectos que todavía no lanzaste, que encontrás el timing del lanzamiento, hay veces tenés que diferir ese timing. Después, por ejemplo, nosotros hemos invertido, voy a pasar el chivo, pero hemos invertido 140 millones de dólares en la compra de 3 terrenos en la zona de Catalinas. Lo hemos escriturado y ha salido un decreto ley que modificó el límite del puerto, desdiciendo un decreto ley anterior, y al día de hoy estamos trabados. Nosotros lanzaríamos eso, sería una inversión de más de 200 millones de dólares, perdón, y hemos trabajado cientos de horas, pues son 3 torres de vivienda y uso mixto, y bueno, creo que es un buen proyecto. Bueno, esos cambios, y ahí tiene agua, si quiere, esos cambios que se dan y que estamos viviendo, y hoy los comentaban algunos de los desarrolladores, ¿no? Que arrancás con un marco jurídico, te descuidás y te viene un cambio de ese marco. Para proyectos como los de ustedes, imagino que es algo que se quiere evitar, ¿no? Sí, bueno, perdón, eso es una sorpresa, ¿no? Es algo que era impensado. Bueno, muchas veces tenemos problemas con los permisos, porque tenemos proyectos, bueno, en el caso de Puertos es una ciudad, Nordelta es una ciudad, entonces en el tiempo uno va lanzando nuevas zonas o barrios, o como dije recién en el centro urbano, y siempre hay que pasar por distintas etapas fases de permisos. Sí. Y bueno, hay que tener paciencia y hay que cumplir, obviamente, con todos los requerimientos. El caso anterior, en realidad, yo creo que es una arbitrariedad, porque ha sido escriturado, pagado, en todo lo que fuere. Pero bueno, tenemos toda la esperanza que eso claramente se va a resolver. Pero como te decía antes, los proyectos nuestros generalmente son
de largo plazo, son estratégicos y la Argentina tiene una particularidad, lamentablemente, es que vos tenés un sector que es otra parte, agrega lo anterior, lo macro, ¿no? Todo lo que describí del país se da que el sector público es el que está quebrado y el sector privado tiene más o menos 300.000 millones de dólares, que con una fracción de eso, ponerle 15%, 10-15%, si nosotros creyéramos en la Argentina, solucionaríamos el sector externo, ¿no es cierto? Entonces, esos 300.000 millones de dólares de stock, en realidad, si uno hace proyectos buenos, la demanda está. A veces, en situaciones críticas, la demanda se recluye, pero en términos generales, son argentinos, somos argentinos, que vivimos acá, yo espero vivir el año que viene acá, pues estoy en Punta del Este, necesitan su hábitat, o necesitan su oficina, ¿no es cierto?, independientemente de lo que pasa con las oficinas. Entonces, si uno hace una buena propuesta con buen valor, la gente lo percibe. Y entonces, en definitiva, lo paga ese segmento. Si lográramos la estabilidad macro, pasó otra noticia, creo que Gonzalo de la Serna ya lo dijo, nosotros ya estamos próximos a firmar un acuerdo con una institución para vender uno de nuestros proyectos con garantía hipotecaria, ¿no? Huergo, ¿no? Que le hago un doble clic. ¿Qué significa eso para quien nos está mirando? Y bueno, significa que va a poder comprar a un plazo de, creo que son 10 años, tal vez estoy equivocado, pero mínimo 10 años, entonces va a tener una cuota mucho más baja, digamos. En realidad es una cuota indexada, pero por eso te digo, es muy importante, o sea, esto vuela si la inflación se consolida en la baja. O sea, tendríamos que ir convergiendo a mediano plazo a menos del 10%, digamos, ¿no? Ir bajando como lo plantea el ministro también. Porque si no te mata, o sea, cuando uno, la inflación, aún siendo, por ejemplo, el 40 anual, ahora es un poco más todavía, pero entonces la indexación te hace que la cuota sea muy elevada, ¿no? Pero bueno, por supuesto, al bajar al 4, la baja en la cuota es muy considerable, entonces va a haber una demanda incipiente. Pero de nuevo, todos los países que estamos alrededor nuestro, tienen crédito hipotecario. Entonces el acceso a la vivienda, o sea, bajás claramente la pirámide. O sea, Eduardo, en su momento usted invirtió en Estados Unidos, me refiero siempre al mundo de real estate. Estados Unidos, lo hizo en Escobar, lo hizo en Tigre con Nordelta, lo está haciendo en Punta del Este, en Uruguay, digamos, conceptualmente. Recién habló de Paraguay, que es un país que ahora está como explotando en materia de inversión. ¿Hacia dónde van sus nuevas inversiones? ¿Dónde está mirando? Nosotros, bueno, no sé si Gonzalo va a estar de acuerdo. Nosotros estamos mirando Paraguay, estamos mirando Uruguay. Si no hace lío no es usted, ¿eh? Digo, si no hay alguien que nos está mirando y dice, sí, después me dicen que subimos los precios, ¿no? Bueno, estamos mirando Miami, que la vemos cara, porque vemos que hay como la demanda se ha aquietado. Y nosotros cuando hicimos el último proyecto de Miami, tuvimos un costo aproximadamente de unos $8.000 entre terreno y la construcción, 8.000 y monedas, y hoy el costo es $20.000, porque el terreno se multiplicó por 3 y el costo se multiplicó por 2. Entonces ya es 20.000, entonces uno tiene que vender por arriba de $30.000 el metro cuadrado. Estoy hablando de Val Harbor, bueno, no, todos los proyectos por eso dice que son está caro buenos. Y creo que el mercado no lo está pagando fluidamente, es mi sensación. New York, hay terrenos
lo que sale unos $12.000 en Miami, estamos viendo un terreno, por ejemplo, sale $5.500. O sea, New York se ha quedado, está mesetado también en precios, pero hay, bueno, depende, también hay que ver, comparar peras con peras, pero claramente hay terrenos en Miami que están al precio de New York o más elevados. Y Paraguay también lo ve como una oportunidad. Paraguay lo que tiene es que tiene estabilidad económica. Estamos viendo una cosa muy puntual, específica. Lo que tiene es que tiene estabilidad económica, tiene crédito hipotecario, las variables se mantienen relativamente estables. La inflación fue de 4% o menos sistemáticamente en los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? Está casi al mismo nivel que Estados Unidos. Eduardo, nos quedan los últimos 5 minutos, pero tengo varias preguntas. La primera es, ¿qué es para usted lo mejor y lo peor de ser empresario argentino? Yo creo que es una vocación, ¿no es cierto? Y creo que uno siempre puede hacer en la Argentina también, independientemente de, a pesar de la inestabilidad macro, uno perfectamente se puede especializar muy bien en su territorio y hacer las cosas bien. Bueno, obviamente hay que pensar estratégicamente, hay que pensar creativamente, pero se pueden hacer cosas. Sin duda, si el país fuese estable, se podría hacer mucho más, ¿entendés? Y derramar más a lo social. Acá o sea, lo que uno le da lástima, que la Argentina también está muy desdoblada educativamente, ¿no es cierto? O sea, está muy segmentado. Hay un segmento que tiene muy buena educación, pero hay otro que tiene muy mala educación, ¿no? Entonces, y nuevamente, y no tiene acceso a la vivienda, o sea, es un problema grave que tenemos, pero los que tenemos la ventaja de haber sido educados y tener esa posibilidad, creo que tenemos la obligación de desarrollar al máximo nuestra capacidad, ¿no es cierto? La honestidad por empezar, pero la profesionalidad, la voluntad de involucrarse, crear. La segunda tiene que ver con, usted tiene todo un costado muy racional de inversiones, de retorno de inversión y demás, y un costado que lo ha llevado a las portadas de todos los diarios en estos últimos días del mundo, que fue un récord en materia de inversión en arte. ¿Eso es emoción? ¿Es racionalidad? ¿Es la mezcla de dos cosas o directamente una pasión que no importa el precio? No, es una mezcla, es como se le dice, amor al arte, pero bueno, lo que pasa es que esto es un proyecto que tiene 40 años. Bueno, rindo homenaje a Ricardo Esteves, un amigo mío que está con ciertas dificultades. Te emocionaste. Y bueno, son los gafes de la vida. O sea, yo compro lo que le falta a la colección. O sea, tiene todo un sentido. Es como un ajedrez, ¿viste? O sea, un poco la idea fue crear una colección latinoamericana. Y bueno, hoy, por ejemplo, está el director del Fine Art de Houston en el Malva. Estamos abriendo una muestra de Kossice. Y el Malva tiene la mejor colección de arte latinoamericana exhibida del mundo. Entonces, y bueno, estas obras, lo que pasa es que ahí tenés competencia ya de China. Cuando yo empecé, el arte latinoamericano era poco cubierto. Justamente hoy, recién en el Malva, estaba Mari Carmen Ramírez, del Fine Art de Houston, que ella empezó el programa de arte latinoamericano en el 2001, que fue cuando nació Malva. Entonces los museos empezaron a poner programas de arte latinoamericano, empezaron a comprar arte latinoamericano. Entonces, las obras que son metahistóricas, que están en la historia del arte, que rajan la tierra, y bueno, vos hoy tenés Alice Walman, que es una amiga mía, ¿viste? de Walmart,
por ahí que te compra un Frida, o te compra el Diego Rivera, ¿entendés? Porque tiene su museo de Crystal Bridges. O sea, hay muchos compradores y esas obras son únicas. Entonces, están a un nivel internacional y eso es lo que yo busco. Lamentablemente, hace 20 años Frida valía 1,3 millones, hoy vale 35 millones, 40 millones. Y tiene que ver con una causa que tenés. La última, hablamos de, cuando arrancábamos esta charla, arrancamos con el proyecto nuevo que tenés, que ni más ni menos que es un hijo. Si le pudieras hablar a ese hijo hoy, decirle cuál es el país que querés para ese hijo nuevo, tenés toda tu familia, que ya tenés una buena colección, no solo de arte, sino también de hijos, pero la nueva etapa, ¿qué le dirías? Bueno, el plan nuestro es volver y que nazca acá. Ni más ni menos. Sí, claro, es el amor a la Argentina. Un placer haberte tenido, Eduardo. Bueno, gracias a vos. A ustedes les digo, a los que están acá, a los que están allá, a los que nos vieron, la verdad que fue una edición récord de audiencia a través de lanación.com, de YouTube, de Facebook Live. Nos sorprendió cómo generó tanto, pero tanto interés. Quiero felicitar especialmente a Carla Quiroga, que es la líder del proyecto Propiedades en la Nación, a todo el equipo de Bachi, Márquez Peña también, pero hay mucho esfuerzo en lo que vivieron, en lo que ven, en que estén todos los referentes y cerrar con este lujo que nos hemos dado, ni más ni menos que con uno de los empresarios que admiramos, ¿no? Nunca negocios con el Estado, siempre misión privada, siempre diciendo lo que piensa. Un placer, gracias por habernos acompañado y muchas, pero muchas gracias a ustedes que están del otro lado por estar en esta nueva edición de Real Estate aquí en La Nación. Gracias.